Cuando leemos la palabra de Dios, cómo nos está recordando siempre que no nos pertenecemos cuando somos casados, sino que yo soy todo de mi cónyuge y ella es toda mía. En la primera de Corintios 7 al 4 dice: la esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. Miren, esta es la dádiva generosa que se exige para que haya armonía. A veces el sexo, ustedes lo saben, se usa como una forma de agresión, o imponiéndolo o negándolo. Y esto va en contra de la palabra de Dios. Cuando alguien, para someter al cónyuge, empieza a negar el débito conyugal, o sea, la intimidad, las relaciones sexuales, se comete pecado, y pecado grave, porque se expone al cónyuge a buscar fuera del hogar lo que en el hogar no recibe. Uno de los objetivos del encuentro conyugal es ayudarse precisamente a temperar los apetitos concupiscibles para no cometer pecado fuera del ámbito del hogar. Entonces hay que estar escuchando siempre la palabra de Dios, como nos recuerda que no nos pertenecemos, sino que mi cuerpo no es mío, sino de mi cónyuge, y el de ella para mí igual. Miren, en los Efesios, la carta a los Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, el hombre jefe del hogar, sí, pero ¿saben qué? Cuando se está cumpliendo de esta manera, o sea, dice, por ejemplo, en el 5:23, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, ¿cómo no va a ser venerado y respetado un esposo que, igual que Cristo, amando a su iglesia, se entregó por ella hasta dar la vida por el ser amado? Cristo dijo: nadie ama más a su amigo que el que da la vida por su amigo, y dio testimonio de que era congruente entre lo que decía y hacía, y entregó su vida por su iglesia, por cada uno de nosotros. Cuando el hombre es capaz de inmolarse, de entregarse a su familia, hasta dar la vida como Cristo lo hizo, ¿cómo no va a ser venerado y cómo no va a ser respetado como jefe del hogar? Miren qué hermoso es estar viviendo conforme a la palabra de Dios. Si nos dejamos mover y guiar por su palabra, la tierra es la antesala del cielo, porque se vive una armonía que ya nos pone en condiciones de felicidad terrena, como un anticipo de la felicidad del cielo. Qué bien dice la Escritura: ¿cómo te van a amar, Señor, si no te conocen? ¿Cómo te van a conocer si no hay quienes prediquen? ¿Cómo les van a predicar si no son enviados?
para conocer al Señor y acatar su palabra, para conocerlo, hay que tratarlo. Y el que lo trata lo ama. ¿Cómo te van a amar, Señor, si no te conocen? O sea, por versiones, o por pláticas, o por elogios que me digan de una persona, yo podré llegar a sentir admiración, mas no podré amarla, porque para amar a una persona se necesita tratarla. Cuando tratamos a una persona que habíamos admirado por las referencias que nos habían dado de ella, a veces en lugar de sentir amor sentimos desilusión. Nos sale una expresión como esta: yo creía que, pero estamos diciendo que no llenó las expectativas de todo lo que nos habían dicho de ella. Con Cristo no sucede así. El que lo conoce lo ama, porque fuimos creados de tal forma que llevamos un hueco que solo Dios llena, y Cristo es ese Dios que, siendo infinito, se empequeñeció para caber en nuestra pequeñez, que siendo invisible se hizo visible para elevarnos al amor del invisible del Padre eterno. Entonces hay que tratarlo por medio de la vida de sacramentos, de oración y de su palabra. Miren, estamos viendo cómo entonces dice el libro de los Efesios 5:25 que la mujer debe someterse a su marido, sí, pero dice que así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, así debe ser la actitud del hombre para que tenga la veneración de ella y de los hijos. Y también, como en la danza, el Señor siempre diciendo que en el matrimonio son dos que se convierten en uno. La mujer venere a su marido y sométase a él como la iglesia venera, ama a Cristo y se somete a ella como su Señor. ¿Se fijan? O sea que cuando nosotros nos casamos, somos de... Yo soy de mi esposa, ella es para mí. Sí, pero ¿saben qué? Ser de como que es pasivo. Yo puedo decir, este reloj es mío. Ahí el reloj es un objeto y es mío. Yo puedo decir, mi día de descanso es de mi familia. Bueno, pues esto ya es algo, pero a lo mejor sí dejo y dedico el día a mi familia, pero ¿saben qué? Me invitaron a otros sitios y dije, no, este día, este domingo es de mi familia, pero me voy y me duermo y digo que no me hagan ruido porque estoy muy cansado. Mira qué forma de estar dando el domingo a tu familia. O sea que por eso cuando dije ser de es pasivo, debe ser una dádiva, una donación activa. Cuando digo, poniendo el mismo ejemplo de que me valí, este día dije es para mi familia, pero ya dije sí, me voy con ella y me duermo, me aíslo de ellos. No, yo debo decir entonces, no es de, sino para mi familia. Y entonces, cansado a lo mejor, busco participar con ellos, haciendo planes y viviendo el día para ellos. No ser de, sino para. A eso ya lleva compromiso. Ser de, aquí estoy. Sí, pues sin ningún propósito, una presencia allí, inerte. No ser para, es
estar presente con un propósito, con un compromiso, vibrando con ellos. La felicidad, acuérdense, se gana dándola. Mayor felicidad hay dar que en recibir. Todo esto es palabra de Dios. Actualmente los matrimonios están fracasando terriblemente porque ¿qué sucede cuando nos casamos? Ahí hay símbolos. Ahí no casa el sacerdote celebrante de la misa que a la que vamos cuando nos casamos. No, los que celebramos el matrimonio somos los esposos, jurándonos delante de un ministro de la iglesia cualificado, es decir, con capacidad y representación de credibilidad. Y él dice, y yo les pregunté, ¿vienen ustedes libremente sin que nada ni nadie los presione? Y ellos dijeron, sí. Entonces él firma un acta testimoniando como testigo del juramento que los esposos se hicieron. Los que se están celebrando el matrimonio y dándoselo, los celebrantes son el esposo y la esposa. Y ahí dieron dos símbolos, además del juramento de amor. Dieron unas arras, unas monedas, diciendo él, esto te lo doy en señal de que tendré cuidado de que nada falte en el hogar, o sea, la proveeduría. Y ella dice, yo lo recibo en señal del cuidado que tendré, que todo se aproveche, la administración, se fijan. O sea que ahí se están dando, pero dice, y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de tu vida. Y aquí es donde están fracasando terriblemente los matrimonios. Miren, voy a leer aquí en la escritura el caso de un matrimonio que fracasó terriblemente. Dice en el libro de los Hechos 5:1 y siguientes, dice, otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Te has guardado una parte del dinero? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió, sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó. Se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar de este hecho. Esto es una cosa fortísima. Oigan, seguramente en la comunidad ellos estaban dando
más de lo que muchos otros hubieran dado. Y es que se empezó a estilar, no era una norma, pero se hizo costumbre, y era un signo, una señal. Vendían las propiedades y ponían a los pies de los apóstoles el dinero de la venta para que ellos dispusieran y lo repartieran entre pobres, huérfanos, viudas, y sostuvieran a la iglesia. Como se había hecho pues una costumbre, no era un mandato, no era un mandamiento, pero sí algo que a través de la costumbre ya se había establecido como una práctica que todos entendían. Cuando vendían propiedades, iban y las ponían a los pies de los apóstoles, en especial de San Pedro, y entonces ellos tomaban ese dinero para remediar las necesidades de los más necesitados de la iglesia. Dice el libro de los Hechos, que es la crónica de ese tiempo, que no había gente que careciera de bienes, no había mendicidad por este gesto caritativo donde todo se lo repartían caritativa y amorosamente. Y llegaron a Ananías y Zafías y viendo que eran tomados como benefactores y luego recibían la consideración, el respeto, el amor, la veneración de toda la comunidad cristiana. ¿Por qué? Pues porque si estaban entregando todo lo que tenían, pues imagínate, no hay mayor gesto de amor al prójimo que estarse donando en todo lo que se posee. Entonces la iglesia se hacía cargo de ellos en sus necesidades de familia, de salud, etcétera. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían ya lo habían dado, lo habían donado. Y además dije el gran respeto y amor de la comunidad. Pues viendo esto, Ananías y Zafira dicen, oye, pues vamos haciendo esto, vamos vendiendo la propiedad, vamos y ponemos, de acuerdo a la costumbre que se había establecido, que no era una norma, pues una costumbre, a los pies de los apóstoles el dinero de la venta supuesta del terreno, pero nos guardamos una parte. Así tendremos la veneración, respeto, cariño de la comunidad, pero nosotros estaremos asegurados de cualquier forma con nuestros bienes. Y dice San Pedro, bueno, pues si eran de ustedes, o sea, el terreno era suyo y aún vendiéndolo, el dinero seguía siendo suyo. ¿Por qué han venido con este engaño? A engañar no a un hombre, sino al Espíritu Santo. Por haber hecho esto, vas a morir. Y murió Ananías. Y una cosa, si se fijaron, llegaban los jóvenes de la comunidad y agarraron a Ananías, lo fueron a enterrar. Llegó Zafira, la esposa, sin saber lo que le había ocurrido a su esposo, y le preguntó San Pedro, ¿es verdad que vendieron el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces se pusieron de acuerdo para engañar. Mira que ahí están los que enterraron a tu marido en la puerta y te van a enterrar a ti también. Y ahí cayó muerta Zafira. Dice, oye, espérate, pues qué terrible. Pues si Ananías y Zafira, de todos modos, como dije hace rato, seguramente estaban dando más de lo que muchos daban. A lo mejor muchos vendían sus terrenos y se quedaban con su dinero y nadie los molestaba. ¿Saben cuál fue la falta grave de Ananías y Zafira? Que fueron a exhibirse como los grandes bienhechores, allí poniendo a los pies de San Pedro lo que supuestamente era el total de la venta de un terreno. Si no hubieran ido con esta mentira, nada hubiera pasado. Les dijo San Pedro, el terreno era de ustedes y el dinero también, aunque ya lo hubieran vendido. ¿Por qué vienen con este engaño? ¿Saben qué? Eso es lo que está pasando con nuestros matrimonios en la actualidad.
prometemos darnos, ser de y ser para mi cónyuge, para mis hijos. Y luego hacemos caso de los ruidos, las voces y consejos del mundo. Ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo el amor significa que estoy en libertad de ir por ahí a buscar alguna experiencia extramarital. Ni todo el amor, ni todo el dinero, mezquinidad, ahí te va. A ver cómo te la arreglas con eso que estoy dando tú y mis hijos. Qué terrible, qué mezquinidad. Pues si el día que te casaste con unas arras dijiste que estabas prometiendo darte y tener el cuidado necesario de que nada faltara en el hogar. Si la bendición que recibe un esposo la recibe no para él, sino para su familia. Oigan, yo les dije, y no es una presunción, sino es una bendición, un regalo inmerecido que Dios me dio, el poner eso en mi corazón, pero porque lo había visto, lo había amamantado, lo había visto de mis padres. Yo dije, cuando recibí poco, eso poco lo di completo. Cuando Dios me bendijo con mucha abundancia, que fue muy generoso conmigo, seguramente por esto, porque lo que recibía lo metía en pleno a mi familia. Cuando recibí mucho, completo lo di también. Yo recibía para mis gasolinas, me dio por fumar, a veces me daba cuenta que no creía porque no podía comprar unos cigarros, y eso no era un drama para mí, ni siquiera me sentía agraviado, sino feliz, porque me daba cuenta que estaba honrando la promesa que juré ante el Señor. Oigan, qué enseñanzas tan fuertes cuando ve uno esto de Ananías y Zafira. Hay que meditarlo muy bien. Ellos, insisto, no murieron, no porque no vieron, sino porque no vieron lo que habían o estaban prometiendo o haciendo creer que daban. Acá te prometes en el matrimonio que vas a dar el 100% de lo que significa si eres, y luego empiezas a regatear. Hay que tener mucho cuidado. Dando es como se recibe. La felicidad se gana dándola. Pues qué importante estar revisando temas inherentes al hogar, a la felicidad tan anhelada. Es algo psicológico, muy dentro del hombre, que todo lo que hace lo hace buscando la felicidad. Cuando se casa, falla porque quiere ser feliz. Cambie esto pensando en hacer feliz, y entonces le irá bien, porque dando es como se recibe, porque mayor felicidad hay en dar que recibir. Todo esto es palabra de Dios. Entonces, por estar dando ya eres feliz, y por ser generoso vas a recibir de ese cónyuge, de esa esposa o de ese esposo, el reconocimiento y también la solidaridad y la fidelidad. Cuando se dan cuenta que te estás entregando, bueno, estamos hablando de matrimonios que se han unido de cara al Señor, no como un proyecto de mundo, pero cuando se han unido con un proyecto y de cara a Dios, buscando su bendición, están sujetos a la ley del amor. Amor con amor se paga.
al que te está dando amor, no tienes otra forma de pagarle que con amor. Segunda ley del amor, que en el amor no hay límites. Dios es amor y Dios es infinito, entonces el amor es infinito. Es un barril sin fondo. Cuando amamos no nos cansamos de amar, cuando nos aman no nos cansamos de ser amados. Y hay otra ley del amor, la exclusividad. El ser querido no se comparte con nadie. Esas son las leyes del amor. Y esas son las leyes que rigen en un matrimonio que se ha unido y está pidiendo siempre el auxilio y la bendición del Señor. ¿Quieres ser feliz? Da felicidad y te va a devolver Dios mismo la felicidad que estás dando. Él no se deja ganar en generosidad. Con la vara que mide seréis medidos. Ahí platican que un señor vendía juguetes y había un silbato que era una novedad. Los niños les gustaba su sonido y todos le empezaron a decir porque iba cada semana a ese pueblo, a ese poblado. No vivía ahí, sino que era un comerciante ambulante y le pedían cosas, no solo juguetes, le pedían las señoras también algunos utensilios de cocina, algunas telas, algunas ropas, y él se encargaba de llevarla. Y los niños, con el silbato tan novedoso, le empezaron a decir: me trae a mí uno, y me trae a mí también. Y todos pedían el silbato, y uno sacó sus centavitos y le dijo: me trae uno. Y dijo: mira, tú sí que vas a pitar, tú sí que vas a pitar, porque estás dando y vas a recibir. Eres el único que te está comprometiendo, y el que se compromete con sus centavitos recibe a cambio lo que pidió. Miren qué enseñanza. Nosotros buscamos felicidad, pero solo el que de verdad esté abonando, haciendo lo necesario para ser feliz al otro, ya tiene la certeza de que ese sí ya se comprometió, ese sí ya dio, ese ya no es una promesa, ya no son palabras bonitas, ya está haciendo que el otro se sienta amado, que se sienta feliz, y va a recibir también felicidad, porque puso lo que se exige, pagó el precio que se exige para recibir la felicidad. En la primera de Corintios 7:32, miren lo que nos dice: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Oigan lo que va a decir ahora de los casados. ¿Cuál es su chamba? ¿Cuál es su función? No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. Bueno, pues del mundo sí, pues tiene que ganarse el pan para llevarse a su hogar, pero de cómo agradar a su mujer, dice. Estaba hablando San Pablo a aquellos que tenían vocación para servir al Señor. Dice: pues yo les recomiendo que estén como yo, que no se casó. Dice: así no estoy dividido, queriendo agradar a una esposa y queriendo agradar al Señor. Con uno de los dos voy a quedar mal, ¿verdad? Entonces, pero añade un poco más adelante: sin embargo, para que no anden abrazados en malos deseos,
Si tienen vocación de casado, pues cásense. ¿Verdad? Sí, pero lo que yo quiero subrayar ahí, dice que el trabajo del casado es agradar a su esposa, y la de la casada es agradar a su esposo. Cuando lo estén haciendo así, que la preocupación de ellos sea agradar al otro, planear cómo lograr hacer feliz al otro, créanme que ya están poniendo las condiciones necesarias para de verdad llevar un matrimonio feliz. Tú da y ten la certeza que recibes, y si hubiera ingratitud humana y no te devolvieran a ese nivel lo que estás dando, del